Cuando la mentira se planta frente a Libra, no es solo un acto trivial ni un desliz humano sin peso, es una grieta que atraviesa el delicado equilibrio del universo interior de este signo. Libra no vive en la superficie de las palabras, sino en la armonía invisible que las sostiene. Gobernado por Venus, percibe los matices, las intenciones, los silencios. Por eso, cuando alguien miente mirándole a los ojos, no solo traiciona la verdad, sino que rompe una sinfonía que Libra llevaba tiempo afinando. En lo astrológico, Libra representa la balanza, el punto exacto entre fuerzas opuestas, el arte de sostener lo justo en medio del caos. La mentira directa es un golpe contra ese eje. No es simplemente que Libra no tolere la falsedad, es que la siente como una distorsión en el tejido mismo de la realidad. Su energía busca coherencia, belleza, justicia, la mentira es ruido, es disonancia, es una vibración que no encaja. Sin embargo, la reacción de Libra rara vez es explosiva. En su naturaleza hay una elegancia que incluso en la decepción busca preservar la calma. Puede parecer que no sucede nada, que la balanza sigue inmóvil, pero en lo profundo se inicia un proceso silencioso y poderoso. Libra observa, analiza, compara. Cada gesto, cada palabra previa, cada detalle entra en revisión. La mente Libra se convierte en tribunal, donde la mentira queda expuesta bajo una luz implacable. En el plano épico, este momento no es pequeño. Es una batalla interna entre el deseo de mantener la paz y la necesidad de honrar la verdad. Libra puede intentar comprender, justificar, incluso suavizar la situación, porque su esencia busca evitar el conflicto. Pero hay un punto en el que la balanza ya no puede sostener más peso desigual. Y cuando ese punto se alcanza, la decisión es firme, aunque no siempre ruidosa. La motivación que surge de esta experiencia es profunda. Libra aprende que la armonía real no se construye sobre concesiones a la mentira. Aprende que la belleza auténtica requiere verdad, incluso cuando incomoda. La decepción se transforma en claridad, y la claridad en poder. No un poder agresivo, sino uno sereno, que redefine límites y eleva estándares. En ese proceso, Libra se vuelve más selectivo, más consciente de las energías que permiten su espacio. Ya no basta con palabras agradables o gestos superficiales, se busca coherencia, integridad, autenticidad. La mentira, lejos de destruir, termina siendo un catalizador que afina aún más su sentido de justicia. Así, lo que comenzó como una traición se convierte en una evolución. Libra no pierde su esencia, la fortalece. La balanza no se rompe, se recalibra. Y en ese reajuste, emerge una versión más sabia, más firme, más alineada con la verdad que siempre ha sido su norte invisible. En las capas más sutiles de la experiencia de Libra ante la mentira directa, emerge un fenómeno menos visible pero profundamente determinante, la fractura del espejo interno. Libra no solo busca equilibrio en el exterior, también se refleja constantemente en los demás para entenderse. Cuando alguien miente mirándole a los ojos, ese espejo se deforma. Ya no se trata únicamente de desconfiar del otro, sino de revisar la propia percepción. Surge una tensión silenciosa entre lo que se intuyó desde el principio y lo que se aceptó por mantener la armonía. Esa tensión es fértil, porque obliga a Libra a reconciliar su intuición con su razón, a dejar de subestimar su capacidad de ver más allá de las apariencias. También se activa un aprendizaje relacionado con el tiempo. Libra tiende a conceder oportunidades, a esperar que las cosas se equilibren por sí solas, como si el universo fuera a corregir cualquier desajuste sin intervención. La mentira frontal rompe esa ilusión de autorregulación perfecta. Enseña que el equilibrio no siempre es un estado pasivo, sino una construcción activa que exige decisiones, incluso incómodas. En esa comprensión hay un despertar, la paz no se conserva evitando conflictos, sino enfrentando lo que la amenaza con dignidad y claridad. En el plano energético, la mentira deja una huella que Libra percibe en forma de incomodidad persistente. No es una emoción explosiva, sino una vibración constante que altera su campo emocional. Puede manifestarse como una sensación de desajuste, como si algo no encajara aunque todo parezca normal en la superficie. Esta percepción sutil es una de sus mayores fortalezas, pero también un desafío, porque exige confiar en lo intangible. A medida que evoluciona, Libra aprende a honrar esa percepción sin necesidad de pruebas externas inmediatas, desarrollando una confianza más profunda en su propio criterio. Hay además un proceso de redefinición del concepto de justicia. En su estado más idealista,
Libra aspira a una justicia equilibrada, donde todas las partes sean comprendidas y consideradas. Sin embargo, la experiencia de la mentira directa introduce una dimensión más compleja. La justicia también implica límites. No todo puede ser compensado ni equilibrado si una de las partes actúa desde la deshonestidad. Esta comprensión no endurece a Libra, pero sí le da una nueva firmeza. La balanza deja de buscar un punto medio artificial y comienza a inclinarse con mayor precisión hacia lo verdadero. En lo más profundo, se despierta una fuerza que no siempre se asocia con Libra, la capacidad de desapego elegante. Cuando se reconoce que la armonía ha sido vulnerada de forma consciente por el otro, Libra puede soltar sin escándalo, sin dramatismo, pero con una determinación inquebrantable. Este desapego no nace del rencor, sino del respeto por el propio equilibrio. Es un acto de soberanía interior, una afirmación silenciosa de que la paz no se negocia con la falsedad. Desde una perspectiva épica, este proceso es una travesía de refinamiento del alma. No hay batallas ruidosas ni victorias ostentosas, pero sí una conquista profunda, la de la coherencia interna. Libra aprende a alinear lo que siente, lo que percibe y lo que decide. Esa alineación es poder, un poder que no necesita imponerse porque se sostiene por sí mismo. La mentira, en este contexto, se convierte en una prueba iniciática. No es el final de la armonía, sino el umbral hacia una versión más auténtica de ella. Libra descubre que la verdadera belleza no está en evitar las sombras, sino en integrarlas sin perder la luz. Y en ese acto de integración, la balanza deja de ser solo un símbolo de equilibrio externo para convertirse en un eje interno firme, capaz de sostener la verdad incluso cuando el entorno intenta distorsionarla. Así, cada experiencia de deshonestidad enfrentada con conciencia añade una capa de profundidad a su esencia. La diplomacia se vuelve más sabia, la sensibilidad más precisa, la búsqueda de armonía más realista y poderosa. No se trata de dejar de creer en la bondad, sino de reconocer que la bondad auténtica también sabe poner límites claros. En esa síntesis, Libra alcanza una forma de equilibrio que ya no depende de las circunstancias, sino de una verdad interna que permanece inalterable. En ese territorio donde la mentira ha dejado de ser un simple hecho para convertirse en un símbolo, Libra comienza a explorar una dimensión aún más profunda, la relación entre verdad y poder. Durante mucho tiempo, su energía ha estado orientada a equilibrar fuerzas externas, a suavizar tensiones y a crear puentes donde otros levantan muros. Pero cuando la falsedad se manifiesta de forma directa, surge una comprensión distinta: no toda energía busca el equilibrio, y no toda interacción está destinada a ser armonizada. Esta revelación marca un punto de inflexión silencioso pero trascendental. En el plano astrológico más sutil, Libra empieza a integrar aspectos que tradicionalmente parecen ajenos a su naturaleza, como la firmeza inquebrantable y la claridad sin concesiones. La influencia venusina, que le otorga sensibilidad y diplomacia, se ve complementada por una nueva resonancia más afilada, casi como si en su interior despertara una espada invisible capaz de cortar la ilusión sin perder la elegancia. No se trata de volverse duro, sino de volverse preciso. La mentira ya no se enfrenta solo con comprensión, sino con discernimiento. Aparece también una transformación en la manera en que Libra se vincula con el silencio. Antes, el silencio podía ser una herramienta para evitar el conflicto o para dar espacio a la reflexión. Después de experimentar la mentira directa, el silencio adquiere un nuevo significado, se convierte en una forma de posicionamiento. No responder, no reaccionar, no entrar en el juego de la falsedad, se transforma en un acto consciente de poder. Es un silencio que no evade, sino que delimita. Que no teme, sino que observa desde una altura distinta. En esa evolución, Libra comienza a reconocer patrones más amplios. La mentira deja de ser un evento aislado y pasa a entenderse como parte de dinámicas más complejas, desequilibrios de poder, inseguridades ajenas, intentos de manipulación o evasión. Esta comprensión no genera superioridad, sino perspectiva. Permite ver más allá del acto y entender el contexto sin justificarlo. Y en esa capacidad de ver el todo sin perder el juicio, Libra encuentra una nueva forma de sabiduría. Se produce además un cambio en la relación con la propia imagen. Libra, tan vinculado a la percepción externa, empieza a desprenderse de la necesidad de ser visto como justo en todo momento. La experiencia de la mentira le enseña que la verdadera justicia no siempre es comprendida desde fuera. A veces implica tomar decisiones que otros no entenderán, mantener distancias que no serán explicadas, o actuar con una firmeza que rompe con la expectativa de complacencia.
Este desapego de la aprobación externa fortalece su identidad de una manera profunda y liberadora. En el ámbito emocional, surge una alquimia particular. La decepción, lejos de estancarse, se transforma en lucidez. Libra aprende a no romantizar la transparencia donde no existe, a no proyectar equilibrio donde hay desorden. Esta claridad emocional no elimina su sensibilidad, pero la vuelve más selectiva. La apertura del corazón ya no es indiscriminada, se convierte en un acto consciente, dirigido hacia quienes demuestran coherencia entre palabra y acción. Desde una mirada épica, este proceso es comparable a una iniciación en un templo invisible donde la verdad es la única ley. No hay testigos, no hay reconocimiento externo, pero cada elección interna tiene un peso inmenso. Libra se convierte en guardián de su propio equilibrio, no como una figura pasiva, sino como un arquitecto activo de su realidad. Cada límite establecido, cada vínculo reevaluado, cada silencio elegido, es una piedra más en la construcción de un reino interior donde la armonía no depende de la complacencia, sino de la autenticidad. La energía de Libra, en este estado más evolucionado, deja de oscilar entre extremos en busca de un punto medio idealizado. En su lugar, encuentra un eje interno estable que no necesita ajustarse constantemente a las circunstancias externas. Este eje le permite interactuar con el mundo desde una serenidad firme, donde la belleza y la justicia no son aspiraciones, sino expresiones naturales de su estado interior. La mentira, que en un inicio parecía una ruptura, se revela como un catalizador de este proceso de refinamiento. No porque sea necesaria, sino porque al enfrentarse a ella con conciencia, Libra accede a capas de sí mismo que de otro modo permanecerían latentes. La balanza ya no busca equilibrar lo desequilibrado a cualquier precio, ahora sabe cuándo retirarse, cuándo sostener, cuándo inclinarse con decisión. En esa madurez, la armonía deja de ser un objetivo frágil y se convierte en una presencia sólida. No depende de que todo esté bien, sino de que lo esencial esté alineado. Y en esa alineación, Libra encuentra una forma de poder silencioso que no necesita imponerse, porque transforma todo lo que toca desde su propia coherencia. En las capas más profundas de este proceso, emerge una dimensión que trasciende lo psicológico y se adentra en lo simbólico, la relación de Libra con la verdad como principio universal. No se trata ya de una verdad concreta o verificable, sino de una vibración esencial que sostiene el orden invisible de las cosas. Cuando la mentira irrumpe de forma directa, no solo altera una interacción, sino que desafía ese principio. Libra, en su naturaleza más elevada, no responde únicamente como individuo, sino como representante de un equilibrio mayor que intenta restaurarse a través de su conciencia. En ese escenario, aparece una toma de responsabilidad más amplia. Libra comienza a percibir que su papel no es corregir a los demás ni imponer justicia, sino encarnar una frecuencia donde la mentira pierde fuerza por sí misma. Esto implica una transformación interna más exigente, alinear cada pensamiento, cada palabra y cada acción con una coherencia cada vez más refinada. La exigencia ya no se proyecta hacia afuera, sino que se convierte en un compromiso íntimo con la integridad. Esta autoexigencia no nace del perfeccionismo, sino del reconocimiento de que la verdadera armonía no puede sostenerse sobre fisuras internas. También se despliega una nueva relación con la vulnerabilidad. Libra, que en muchas ocasiones protege su equilibrio evitando confrontaciones directas, descubre que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de exponerse con verdad. No como una reacción impulsiva, sino como una expresión consciente. Decir lo que se percibe, nombrar la incoherencia, marcar el límite sin adornos innecesarios, se convierte en un acto de valentía serena. En ese acto, la vulnerabilidad deja de ser una debilidad y se transforma en una herramienta de claridad. En el plano energético más amplio, se activa una especie de recalibración del campo relacional. Las experiencias de mentira funcionan como filtros que reorganizan el entorno de Libra. Personas, dinámicas y situaciones que antes podían mantenerse por costumbre o por deseo de equilibrio comienzan a disolverse si no resuenan con la nueva frecuencia interna. Este proceso puede sentirse como una pérdida en un primer momento, pero en realidad es una depuración. Lo que permanece adquiere una calidad distinta, más alineada, más real. Surge también una comprensión más compleja del conflicto. Libra deja de verlo únicamente como algo a evitar y empieza a reconocerlo como un espacio potencial de revelación. No todo conflicto destruye, algunos iluminan. Cuando se atraviesa desde la conciencia, el conflicto puede desvelar verdades ocultas, desmontar estructuras ilusorias y abrir caminos hacia una armonía más auténtica.
Esta integración del conflicto como parte del equilibrio amplía enormemente la capacidad de Libra para moverse en el mundo sin perder su centro. En una dimensión más arquetípica, Libra comienza a encarnar no solo la balanza, sino también la figura del juez interior. No un juez que condena, sino uno que discierne con precisión. Este arquetipo implica una mirada que no se deja seducir por las apariencias ni por las emociones momentáneas. Observa, evalúa, integra. Y desde esa integración, toma decisiones que honran una justicia más profunda que la mera equidad superficial. Es una justicia que reconoce la intención, el contexto y la coherencia a largo plazo. La relación con la belleza también se transforma. Ya no se trata únicamente de estética o de armonía visual o emocional, sino de una belleza que emerge de la verdad. Libra empieza a percibir que lo verdaderamente bello es aquello que es auténtico, incluso si resulta incómodo o imperfecto. Esta redefinición eleva su percepción y le permite conectar con una forma de belleza más esencial, menos dependiente de la apariencia y más ligada a la coherencia interna de las cosas. En este recorrido, la energía de Libra se vuelve más autónoma. Deja de depender en gran medida de la reciprocidad externa para sostener su equilibrio. Aprende a generarlo desde dentro, a mantener su eje incluso cuando el entorno es inestable o contradictorio. Esta autonomía no implica aislamiento, sino libertad. Libertad para elegir desde la conciencia, para vincularse sin perderse, para retirarse sin culpa cuando la coherencia se ve comprometida. La mentira, en este nivel de comprensión, se revela como un punto de inflexión que obliga a una expansión de la conciencia. No es un obstáculo que detiene, sino una fuerza que empuja hacia una versión más íntegra y despierta de sí mismo. Cada vez que se atraviesa esta experiencia con lucidez, Libra fortalece su capacidad de sostener la verdad sin necesidad de imponerla, de vivir en coherencia sin necesidad de justificarla. Y en esa coherencia sostenida, se manifiesta una forma de poder que no busca reconocimiento ni validación. Es un poder silencioso, casi invisible, pero profundamente transformador. Un poder que no lucha contra la mentira, sino que la trasciende al no darle espacio en su realidad. Un poder que se expresa en cada elección alineada, en cada límite claro, en cada vínculo auténtico. Así, la travesía que comenzó con una ruptura se convierte en una expansión continua. La balanza ya no oscila buscando equilibrio, porque el equilibrio ha dejado de ser un punto externo para convertirse en una condición interna. Y desde esa condición, Libra se mueve en el mundo como una presencia que ordena sin imponer, que armoniza sin ceder, que sostiene la verdad como una fuerza viva que da forma a todo lo que toca. En una dimensión aún más profunda de esta travesía, aparece un elemento que rara vez se nombra pero que define gran parte de la evolución de Libra, la relación con la ilusión consciente. Libra, regido por una energía que aprecia la belleza, la armonía y el entendimiento mutuo, posee una capacidad natural para embellecer la realidad, para suavizar aristas y para crear espacios donde todo parece encajar. Esta capacidad, en su estado más elevado, es un don creativo. Pero cuando la mentira irrumpe de frente, ese mismo don se convierte en un territorio que debe ser revisado con una lucidez implacable. Porque la mentira ajena no solo revela la falsedad del otro, también ilumina las zonas donde Libra pudo haber sostenido una ilusión por elección, por esperanza o por deseo de equilibrio. En ese instante, la narrativa interna se enfrenta a una especie de eclipse, la belleza proyectada se oscurece momentáneamente, y lo que emerge es una verdad desnuda que no admite adornos. Este eclipse no destruye la esencia de Libra, pero la obliga a redefinir su relación con la percepción. Ya no se trata de ver lo mejor en todo, sino de ver lo real sin perder la capacidad de apreciar lo bello cuando es auténtico. En el plano más simbólico, este proceso puede entenderse como el tránsito de un jardín idealizado a un territorio más salvaje pero verdadero. Libra, que ha cultivado espacios de equilibrio casi perfectos, se encuentra de pronto caminando en un paisaje donde no todo está ordenado ni es predecible. Y es ahí donde surge una nueva fortaleza, la capacidad de sostener la armonía incluso en medio de lo imperfecto. No como una negación de la realidad, sino como una elección consciente de presencia. También se activa una dimensión más profunda del discernimiento energético. Libra comienza a percibir no solo las palabras y las acciones, sino la intención que las origina con una claridad más penetrante. La mentira deja de ser simplemente un contenido falso y se revela como una vibración específica que puede ser reconocida antes incluso de que se manifieste completamente. Esta percepción anticipada no genera paranoia, sino preparación.
Permite a Libra posicionarse con mayor firmeza, establecer límites más claros y evitar involucrarse en dinámicas que ya muestran señales de incoherencia. En este estado de mayor conciencia, la relación con la decepción se transforma radicalmente. Lo que antes podía sentirse como una herida profunda empieza a ser interpretado como una revelación necesaria. La emoción no desaparece, pero cambia su función. Ya no es un peso que arrastra hacia abajo, sino una señal que indica dónde ajustar, dónde redefinir, dónde crecer. Libra aprende a atravesar la decepción sin perder su centro, sin dramatizar, pero sin minimizar su impacto. La integra como parte de su proceso de refinamiento. Surge también una nueva comprensión del valor de la soledad elegida. En momentos donde la mentira ha alterado el equilibrio relacional, Libra puede retirarse no como una huida, sino como un acto de reconstrucción interna. Este retiro no es vacío, es un espacio fértil donde se reorganizan las percepciones, se recalibran las emociones y se fortalece el eje interno. En esa soledad, Libra se reconecta con su propia verdad sin interferencias externas, y desde ahí emerge con una claridad renovada. En una dimensión más elevada, se despierta una forma de compasión distinta. No una compasión que justifica la mentira, sino una que comprende su origen sin permitir su impacto. Libra empieza a ver que la falsedad muchas veces nace de la desconexión, del miedo o de la incapacidad de sostener la verdad. Esta comprensión no suaviza los límites, pero sí evita que el corazón se cierre. Permite mantener una apertura consciente, donde la empatía no se convierte en permisividad. Desde una perspectiva épica, este proceso es una iniciación hacia una soberanía interior más profunda. Libra deja de ser únicamente un mediador entre fuerzas externas y se convierte en un eje autónomo que no necesita equilibrar todo lo que le rodea. Aprende que no todo está destinado a ser armonizado, y que hay momentos en los que la mayor expresión de equilibrio es retirarse de lo que no puede sostenerse en verdad. La energía de Libra, en este punto, adquiere una cualidad casi magnética. No por esfuerzo, sino por coherencia. Al alinearse con una verdad interna más firme, comienza a atraer experiencias, personas y situaciones que resuenan con esa misma frecuencia. La mentira pierde espacio no porque desaparezca del mundo, sino porque deja de encontrar resonancia en su campo. En este estado, la balanza ya no oscila entre polos opuestos buscando un punto medio. Se convierte en un instrumento de precisión que reconoce instantáneamente cuando algo está en coherencia y cuando no, y esa precisión no genera rigidez, sino claridad. Una claridad que permite moverse con fluidez, tomar decisiones sin duda excesiva y sostener vínculos desde un lugar más auténtico. Así, la experiencia de la mentira directa, que en un inicio parecía una ruptura del orden, se revela como un umbral hacia una forma más elevada de equilibrio. No un equilibrio basado en la apariencia o en la conciliación constante, sino uno que nace de la verdad sostenida con elegancia, firmeza y conciencia. En esa verdad, Libra encuentra no solo estabilidad, sino una expansión continua de su propia esencia, una evolución que no se detiene y que convierte cada desafío en una oportunidad de afinar aún más su conexión con lo que es real. En una capa todavía más sutil de esta travesía, se despliega una comprensión que transforma por completo la relación de Libra con el destino, la conciencia de elección consciente frente a la distorsión. Hasta ese punto, muchas de sus respuestas han estado guiadas por la búsqueda de equilibrio reactivo, como si cada desequilibrio externo exigiera una corrección inmediata. Pero cuando la mentira se presenta de forma directa y reiterada en la experiencia vital, comienza a surgir una percepción más amplia: no todo lo que aparece debe ser integrado, no todo lo que se rompe debe ser reparado. Esa comprensión abre un espacio interno donde Libra deja de operar desde la obligación de armonizar y empieza a moverse desde la soberanía de elegir qué merece formar parte de su equilibrio. Esta transición es profunda, porque implica soltar una identidad construida durante mucho tiempo, la del conciliador universal. En su lugar emerge una figura más compleja, más completa, que no solo equilibra, sino que también discrimina con claridad. En ese proceso aparece un fenómeno interior que podría describirse como el despertar del umbral. Libra empieza a desarrollar una sensibilidad extrema hacia el punto exacto en el que una interacción cruza de lo armónico a lo distorsionado. Ese umbral no siempre es evidente para otros, pero en Libra se manifiesta como una certeza silenciosa. Es una frontera invisible que, una vez atravesada, activa una respuesta interna inmediata, no de reacción impulsiva, sino de reposicionamiento. En ese instante, la balanza deja de buscar ajuste y se inclina hacia la protección del propio eje. Este despertar del umbral también transforma la relación con la paciencia. Libra,
que ha sido históricamente capaz de sostener procesos largos en nombre del equilibrio, empieza a comprender que la paciencia sin discernimiento puede convertirse en una forma de autoabandono. La mentira directa actúa como un acelerador de esta comprensión, mostrando que hay situaciones donde esperar no equilibra, sino que profundiza la distorsión. Así, la paciencia se redefine, ya no es aguantar, sino saber cuándo sostener y cuándo cortar con precisión. En una dimensión más profunda, se activa una especie de memoria arquetípica vinculada a la justicia cósmica. Libra, como símbolo del equilibrio universal, comienza a percibir que cada acto de verdad o de mentira tiene una resonancia que va más allá de lo inmediato. Esta percepción no genera una carga moral, sino una conciencia de impacto. Cada elección se siente como parte de una red mayor donde la coherencia individual contribuye al orden colectivo. En ese sentido, sostener la verdad deja de ser solo una cuestión personal y se convierte en un acto de alineación con una estructura más amplia. También se desarrolla una relación distinta con el error. Libra empieza a reconocer que haber confiado en una mentira no es una falla, sino una experiencia que ha permitido afinar su percepción. Esta integración elimina la necesidad de juicio hacia uno mismo y abre la puerta a una autoaceptación más profunda. El aprendizaje se vuelve más importante que la perfección, y en esa apertura se fortalece una confianza interna que no depende de no equivocarse, sino de saber reajustarse. En el plano relacional, se produce una transformación en la forma de establecer acuerdos. Libra, que valora profundamente la reciprocidad, comienza a ser mucho más consciente de los términos implícitos en cada vínculo. La mentira directa revela la importancia de la coherencia no solo en las palabras, sino en las intenciones sostenidas en el tiempo. A partir de ahí, los acuerdos dejan de basarse únicamente en la afinidad o en la simpatía, y pasan a construirse sobre una base más sólida, la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Surge además una nueva dimensión del coraje. No un coraje explosivo o confrontativo, sino uno silencioso y sostenido que permite mantenerse firme incluso cuando la tentación de volver a una falsa armonía es fuerte. Este coraje se manifiesta en decisiones que no siempre son visibles para los demás, pero que tienen un impacto profundo en la estructura interna. Es el coraje de no ceder a la comodidad de lo conocido cuando ya se ha reconocido su falta de verdad. En una lectura más amplia, la experiencia de la mentira directa actúa como una especie de iniciación hacia una versión más autónoma del equilibrio. Libra deja de depender de la simetría externa para sentirse en paz y empieza a generar una estabilidad que no se ve alterada por la incoherencia ajena. Esta autonomía no implica indiferencia, sino una capacidad de sostenerse sin perderse en la distorsión del entorno. La energía que emerge de este proceso tiene una cualidad particular, es serena pero inamovible. No necesita imponerse ni justificarse, porque está anclada en una claridad que no depende de validación externa. En esa claridad, Libra se convierte en un punto de referencia, no por intención, sino por coherencia. Su presencia misma comienza a actuar como un filtro natural donde la mentira pierde fuerza y la verdad encuentra espacio para manifestarse. Así, lo que comenzó como una experiencia de desajuste se transforma en una expansión de conciencia que redefine por completo la manera en que Libra se relaciona con el mundo. La balanza ya no es solo un símbolo de equilibrio entre opuestos, sino un instrumento de navegación que permite moverse con precisión en un entorno complejo. Y en esa precisión, Libra encuentra una forma de libertad que no depende de la perfección del entorno, sino de la fidelidad a su propia verdad. En una profundidad todavía más refinada de esta travesía, se manifiesta un fenómeno que transforma la relación de Libra con la percepción de la realidad misma, la disolución de la ingenuidad estética. Durante gran parte de su recorrido, Libra puede habitar un mundo donde la forma y el fondo parecen alinearse con facilidad, donde lo bello sugiere lo verdadero y lo armónico inspira confianza. Sin embargo, la experiencia de la mentira directa rompe esa asociación automática y obliga a distinguir entre apariencia y esencia con una precisión nueva. Esta disolución no destruye su amor por la belleza, pero la purifica. A partir de ese punto, Libra ya no confunde lo agradable con lo auténtico, ni lo pulido con lo íntegro. En ese proceso, emerge una relación más compleja con la percepción del tiempo interno. Libra comienza a reconocer que la verdad tiene su propio ritmo de revelación, distinto al de las palabras o las promesas. La mentira puede sostenerse durante un tiempo en el plano superficial, pero genera microfracturas que, con el paso de los días, se hacen visibles en detalles aparentemente insignificantes. Libra, con su sensibilidad refinada, aprende a leer esos desajustes temporales, incoherencias sutiles, cambios en el tono, fisuras en la narrativa.
Esta lectura del tiempo le permite comprender que la verdad no siempre se impone de inmediato, pero siempre deja huellas que terminan por emerger. También se despliega una dimensión más profunda de la dignidad interior. No se trata únicamente de mantener la compostura o de actuar con elegancia externa, sino de sostener una integridad que no se negocia incluso en ausencia de reconocimiento. La mentira directa puede intentar provocar una reacción, arrastrar hacia el conflicto o desestabilizar el centro emocional. Sin embargo, Libra comienza a descubrir que su mayor poder reside en no ceder a esa inercia. Mantener la coherencia sin necesidad de demostrar nada se convierte en una forma elevada de dignidad que trasciende cualquier confrontación inmediata. En el plano energético, se activa una especie de sensibilidad a la resonancia moral del entorno. Libra empieza a percibir no solo si algo es verdadero o falso, sino si está alineado con una ética más profunda. Esta percepción no se basa en normas rígidas, sino en una intuición que reconoce la coherencia entre intención, acción y consecuencia. La mentira, en este contexto, se siente como una ruptura de esa resonancia, una disonancia que no puede ser ignorada sin afectar el equilibrio interno. Esta capacidad de percibir la ética como una vibración amplía enormemente su campo de discernimiento. Se produce también una transformación en la manera de sostener la memoria emocional. Libra, que tiende a recordar las experiencias en términos de armonía o desarmonía, empieza a integrar la memoria de la mentira no como una herida fija, sino como un punto de aprendizaje dinámico. Cada recuerdo se convierte en una referencia que afina su percepción futura, no como un peso que condiciona, sino como una herramienta que orienta. Esta relación activa con la memoria evita que la experiencia se convierta en desconfianza generalizada y la transforma en sabiduría aplicada. En una dimensión más arquetípica, se consolida la figura del guardián del umbral interno. Libra ya no solo reconoce cuando algo cruza una línea invisible, sino que desarrolla la capacidad de sostener ese límite sin titubeo. Este guardián no es rígido ni inflexible, pero tampoco es permeable a la incoherencia. Su presencia interna actúa como un filtro constante que regula qué energías pueden entrar y cuáles deben quedar fuera. Esta función, aunque silenciosa, es fundamental para mantener la integridad del sistema interno. Aparece además una nueva relación con la reciprocidad. Libra comienza a comprender que el equilibrio no siempre implica igualdad de intercambio en términos superficiales, sino coherencia en la calidad de la energía compartida. La mentira rompe esa coherencia, incluso si el resto de la interacción parece equilibrado. A partir de esta comprensión, Libra redefine sus vínculos no por la cantidad de lo que recibe o da, sino por la autenticidad de lo que circula entre ambas partes. Esta redefinición eleva el estándar relacional a un nivel más profundo. En el plano emocional más elevado, surge una serenidad que no depende de la ausencia de conflicto, sino de la claridad interna. Libra aprende a habitar estados de calma incluso cuando reconoce la presencia de la falsedad en el entorno. Esta calma no es indiferencia, sino estabilidad. Es la capacidad de no ser arrastrado por la distorsión, de permanecer en el propio eje mientras el entorno se muestra incoherente. Esta estabilidad emocional se convierte en un pilar que sostiene todas las demás transformaciones. Desde una perspectiva épica, este proceso puede entenderse como la consolidación de un reino interior donde la verdad es la ley fundamental. No un reino impuesto ni defendido con fuerza, sino uno que se mantiene por coherencia estructural. Cada decisión alineada, cada límite sostenido, cada percepción honrada, fortalece los cimientos de ese espacio interno. Y en ese reino, la mentira no tiene poder porque no encuentra estructura donde apoyarse. La evolución que se produce a partir de estas experiencias no es lineal ni inmediata, pero sí constante. Cada encuentro con la falsedad, cada momento de disonancia, cada ajuste interno, añade una capa de profundidad a la conciencia de Libra. La balanza deja de ser un símbolo estático y se convierte en un instrumento vivo, en constante afinación, capaz de adaptarse sin perder su esencia. En ese estado, Libra encarna una forma de equilibrio que no busca perfección, sino verdad. Una verdad que no siempre es cómoda ni sencilla, pero que sostiene una armonía más real, más sólida, más duradera. Y en esa armonía, se despliega una fuerza silenciosa que no necesita imponerse, porque transforma desde dentro todo lo que entra en contacto con ella. En un estrato aún más profundo de esta evolución, comienza a revelarse una dimensión casi alquímica del proceso, la transmutación del ideal en verdad encarnada. Libra,
que durante tanto tiempo ha operado desde la aspiración de un mundo justo, equilibrado y bello, descubre que el verdadero desafío no es sostener ese ideal en la mente o en la expectativa, sino encarnarlo en la realidad incluso cuando el entorno no lo refleja. La mentira directa actúa como una fuerza que desmantela las proyecciones y obliga a que ese ideal descienda a lo concreto, a lo vivido, a lo sostenido sin adornos. En ese descenso, se produce una confrontación con una de las tensiones más sutiles de su naturaleza, la diferencia entre concordia y verdad. Durante mucho tiempo, ambas pueden haber parecido inseparables, como si mantener la paz implicara necesariamente preservar la armonía. Pero la experiencia de la falsedad revela que la concordia superficial puede existir en ausencia de verdad, y que esa forma de paz es frágil, inestable, casi ilusoria. Libra comienza entonces a reconfigurar su brújula interna, priorizando la verdad como fundamento y permitiendo que la armonía surja como consecuencia, no como imposición. Esta inversión de valores genera un reajuste profundo en su forma de habitar los vínculos. La cortesía deja de ser un escudo que evita el conflicto y se convierte en una expresión auténtica que no oculta la claridad. La diplomacia ya no suaviza la incoherencia, sino que la nombra con precisión sin perder elegancia. En este punto, la palabra de Libra adquiere un peso distinto, ya no busca agradar, sino reflejar con fidelidad lo que percibe. Y en esa fidelidad, su voz se vuelve más escasa pero más poderosa. También emerge una relación distinta con la incertidumbre. La mentira, al romper la previsibilidad de la interacción, introduce un elemento de duda que puede resultar incómodo. Sin embargo, Libra aprende a no apresurarse a llenar ese vacío con explicaciones que restauren una falsa sensación de orden. En lugar de eso, desarrolla la capacidad de sostener la incertidumbre como un espacio fértil donde la verdad puede revelarse sin ser forzada. Esta tolerancia a lo no resuelto fortalece su centro y le permite actuar desde una comprensión más profunda. En el plano interno, se activa una integración más consciente de las polaridades. Libra, como signo que representa el equilibrio entre opuestos, comienza a reconocer que la verdad no siempre se encuentra en un punto medio, sino en la capacidad de sostener tensiones sin disolverlas prematuramente. La mentira tiende a simplificar, a distorsionar, a inclinar la balanza hacia una narrativa unilateral. Frente a esto, Libra desarrolla una capacidad más amplia de contener complejidades, de ver múltiples capas sin perder la claridad esencial. Esta amplitud de visión se convierte en una de sus mayores fortalezas. A nivel energético, se percibe una consolidación del eje interno que actúa como referencia constante. Este eje no depende de la validación externa ni de la coherencia del entorno. Es una línea invisible que atraviesa su conciencia y que le permite orientarse incluso en escenarios confusos. La mentira, al intentar desviar esa orientación, termina reforzándola, porque obliga a Libra a volver una y otra vez a ese punto central donde todo se alinea. Se desarrolla también una forma más refinada de presencia. Libra deja de dispersarse en la necesidad de equilibrar múltiples factores externos y comienza a concentrar su energía en lo esencial. Esta concentración no es rigidez, sino enfoque. Permite que cada gesto, cada palabra, cada silencio, tenga una intención clara y una coherencia interna. En esta presencia concentrada, la mentira pierde espacio, porque no encuentra grietas por donde infiltrarse. En una dimensión más profunda, aparece una comprensión del perdón que trasciende lo convencional. No se trata de absolver la mentira ni de restablecer automáticamente el vínculo, sino de liberar la propia energía de la carga que esa experiencia podría generar. Libra aprende a soltar sin negar, a cerrar ciclos sin endurecerse, a mantener el corazón abierto sin renunciar a la claridad. Este perdón es una forma de equilibrio interno que no depende de la reconciliación externa. Desde una perspectiva épica, este proceso puede entenderse como la forja de un templo interior donde la verdad no es una idea, sino una presencia viva. Cada experiencia de desajuste, cada encuentro con la falsedad, cada momento de elección consciente, es como un golpe de cincel que da forma a esa estructura interna. No es un templo visible ni reconocido, pero es profundamente real. Y en ese espacio, Libra encuentra una estabilidad que no puede ser alterada por las circunstancias externas. La evolución que se despliega a partir de aquí no busca eliminar la posibilidad de la mentira en el mundo, sino trascender su impacto en la propia conciencia. Libra deja de reaccionar a la falsedad como una amenaza y comienza a verla como un contraste que reafirma su compromiso con la verdad. Esta transformación cambia radicalmente su forma de moverse en el mundo, ya no desde la defensa, sino desde la afirmación.
En ese estado, la balanza se convierte en un símbolo dinámico de conciencia en acción. No mide solo lo externo, sino que refleja constantemente la alineación interna. Cada ajuste es más sutil, más preciso, más consciente. Y en esa precisión, Libra alcanza una forma de equilibrio que no necesita ser protegido, porque se sostiene por la coherencia de cada una de sus partes. Así, la travesía que comenzó con una ruptura se revela como un proceso de encarnación progresiva de la verdad. No una verdad abstracta, sino una que se vive, se sostiene y se expresa en cada dimensión de la existencia. Y en esa encarnación, Libra encuentra una forma de poder sereno que no busca imponerse, porque su sola presencia reordena, armoniza y eleva todo lo que entra en su campo.